tener con nosotros a don Andrés Cortázar Mejía de Colombia con el tema Un billete inédito en el periodo de independencia del Perú. Adelante. Yeah. Bueno, muy buenos días para todos. Antes de comenzar esta presentación, quiero compartir con todos ustedes una anécdota. Hace más o menos, poco menos de 22 años, tuve la oportunidad de asistir a una convención numismática en Venezuela que organizaba Alicia Blanco. Y por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de ver una charla numismática. Esa charla la dio mi gran amigo Luis Roberto Ponte Puyo, a quien tuve la oportunidad muchas veces de hacerle un merecido reconocimiento por su trabajo y de calificarlo como una inspiración para todas las generaciones que veníamos detrás de la suya. Así que a Luis Roberto, en el Oriente Eterno, le doy mi agradecimiento por la obra, por el legado y por todo el amor que nos dejó. Bueno, si bien este es un público apasionado por las monedas, existimos también, aunque soy un apasionado de las monedas, algunos que disfrutamos muchísimo el papel. El papel moneda tiene algunos periodos muy interesantes y quienes lo coleccionamos, muchos de nosotros tenemos un periodo que nos causa especialmente la atención, que es el periodo de la independencia. El periodo de la independencia es lógicamente el nacimiento para nosotros como colonias de ultramar del papel moneda y sus emisiones. Es interesante no solamente porque ahí nacen, sino también porque es de los periodos de lo que menos información conseguimos. Lógicamente carecemos de registros contables, de información por los avatares de la guerra, etcétera, razón por la cual me ha interesado siempre especialmente este periodo y sus emisiones. Y por eso les voy a hablar sobre el Perú, porque como me ha interesado este periodo en particular, me ha llevado a los lugares donde se hicieron emisiones y me parece apasionante lo que pasó en el Perú. Como ya hemos expuesto en ocasiones anteriores, anteriormente a las emisiones que existieron en las colonias de ultramar en la Hispanoamérica, lo que hoy es Hispanoamérica, fueron los vales reales y los asignados los precursores de nuestras primeras emisiones en papel, con una misma razón de ser, que fueron la necesidad del financiamiento básicamente de las guerras. Todos conocemos los asignados, y esto es un tema que ya hemos debatido varias veces, no me voy a detener acá, simplemente es una imagen de referencia, pero directamente, y lo que ya comienza a entrar o a darnos una influencia clara, fueron las emisiones que hiciera el Banco de San Carlos, que lógicamente un banco español. El Banco de San Carlos fue creado el 2 de junio de 1782, fue un establecimiento de carácter privado que tuvo como finalidad la circulación de vales reales que representaban deuda pública que luego era convertida en efectivo. Se encargaba de pagos al extranjero de la corona, préstamos al comercio y la industria, y también proporcionaba apoyo a las tropas con víveres y vestuario. El Banco Nacional de San Carlos emitió algunas cédulas, de las cuales los diseños son preciosos, ahí traté de retratar una, más adelante de otra, que lógicamente no tuvieron aceptación en el público. Esto también lo conocemos muy bien, era muy difícil cambiar el concepto de la plata o el oro contante y sonante por el papel, ¿sí? Para el caso de Perú y para el caso de otras latitudes en lo que hoy es Hispanoamérica, por Real Cédula de Carlos III, que se fue fechada en marzo de 1783, se ordenaba el establecimiento en Lima de una oficina del Banco Nacional de San Carlos,
al parecer esta oficina nunca existió, y es el mismo caso para otros lugares del continente en donde también se determinaba que debía existir. Sin embargo, como digamos que es un tema de bastante interés y tratar de entender cómo es que se trató de implementar o de que existiera esta institución en nuestras latitudes, voy a permitirme leer una parte del Archivo Histórico del Ministerio de Hacienda, del Libro de Reales Órdenes del año 1784 de Lima. Y dice: sin embargo, de que con fecha 26 de marzo de 1783, comuníquese a usted la Real Resolución de Su Majestad sobre el método que debía observar para el establecimiento en esta capital, Lima, del Banco de San Carlos, recepción y remesa a España de los caudales entregados para este objeto en los consulados y cajas reales, y franqueza de derechos que la Real Beneficencia se había dignado conceder a sus vasallos americanos para facilitarles los medios de contribuir a tan útil e importante establecimiento sin que tuviesen que pagar más que los fletes establecidos según las distancias. Ha declarado Su Majestad, para evitar dudas y tergiversaciones, que los caudales que no se pusieron en esos dominios en los parajes prevenidos en otra Real Orden del 26 de marzo del año pasado con destino para el banco, y que no fuesen de vasallos americanos residentes en esos mismos dominios, se hayan de exigir precisamente a su ingreso en España los reales derechos establecidos por el último reglamento. Asimismo, ha declarado Su Majestad que sus vasallos europeos empleados o residentes en Indias, como también los americanos que están en España, no se comprenden en la gracia de libertad de derecho del caudal que venga de esos dominios destinado a imponer acciones al banco. Como les mencionaba, no fue únicamente en el caso del actual Perú, sino también en España, en Nueva España, México. También se le ofreció instalar una oficina del Banco Nacional de San Carlos en el mismo año de 1783. Existe documentación que habla que existieron remesas por 230.500 pesos ensayados, extraídos de las cajas de comunidades indígenas, que fueron enviados a España por acciones del supuesto banco que iba a ser instalado, pero también creemos que nunca existió. O sea, se llevaron las moneditas, pero nunca pusieron el banco. Y creo que el mismo caso, muchos de ustedes tal vez tendrán más información que yo, fue el de las provincias del Río de la Plata, a quien se le hizo la misma promesa. Como les mencionaba, claramente la dificultad más grande para la época era que las personas concibieran recibir papel en lugar de sus monedas. Esta dificultad hizo que todas las iniciativas de que existiera el papel moneda y sobre todo que las emisiones fueran aceptadas fueran prácticamente nulas. Más en un caso, como en el Perú, en el que ya se sabía que era un país rico en oro y plata, que además de todo tenía más de 300 años en sus emisiones y acuñaciones. Esto dificultó claramente todo lo concerniente al papel moneda y sus emisiones. Es importante resaltar que para el caso del Perú no existía nada rescatable en términos de crédito público o privado en el periodo de administración colonial. Estaban expresamente prohibidas las iniciativas privadas también, lo que no permitía que este tipo de emisiones básicamente existieran. Aquí vamos a ver otro apasionante que, si bien no es el estudio principal que estamos presentando hoy, me parece supremamente interesante porque de lo que conozco y he podido estudiar es el único vale realista, ¿sí?, que tiene un formato predeterminado. Está la punta. Tiene un formato predeterminado, como lo pueden ver bien, ¿sí? Está preimpreso, ¿sí? Y es lo único. En el caso, por ejemplo, de Colombia, he podido ver algunos documentos que trataban de hacer las veces de papel moneda. Pero este caso particular es especial porque es realista desde el año 1815, fue concebido por el virrey José Fernando de Abascal, Marqués de la Concordia, quien hizo estos libramientos contra las cajas de la Real Hacienda a un año de plazo y con el premio del 5% de interés anual. Utilizó como garantía los fondos y rendimientos de la Caja General, que también los utilizaría el Banco Auxiliar de Papel Moneda, que ya veremos más adelante.
Año 1815, un vale interesantísimo por analizar, por entender, vale realista en la cantidad de 500 pesos, aquí podemos ver su cantidad. Y lógicamente, como no tuvo ninguna aceptación, dificultó aún más las posteriores iniciativas en manos de los realistas de la emisión de papel moneda. En el caso de las emisiones que fueron precedentes para el caso del Perú, en manos de los patriotas, tenemos las muy famosas emisiones hechas por el prócer Francisco de Miranda en el año 1811 en Venezuela, las primeras de las que tenemos registro. Posteriormente, y con base en las emisiones que hizo Miranda, las del Estado Libre de Cartagena, las de Mompox, que era un estado libre, del Estado Libre de Cartagena, por ponerle un calificativo, y posteriormente, una vez el ejército patriota entra a Santa Fe, emisiones ya más oficiales, como las presentadas al Libertador Bolívar después de nuestra primera constitución, que lógicamente ya tienen un formato predeterminado, un diseño, hechas en Inglaterra, etcétera, y las que hicieron importantes generales del ejército patriota de Bolívar, como Gregor MacGregor, una letra girada en Londres, de precaria, lógicamente, diseño, pero también del imaginario Imperio de Pollais, que es una estafa mayúscula de la época de nuestra independencia, digna de otra conferencia. Entrando un poco en materia, vamos a hablar del Banco Auxiliar del Papel Moneda. El Banco Auxiliar de Papel Moneda me parece una institución supremamente interesante, porque a mi juicio es la primera institución bancaria creada en Hispanoamérica, en lo que hoy es Hispanoamérica. El nacimiento del banco estuvo estrechamente ligado, lógicamente, a las necesidades de la guerra, como todos los casos de las emisiones patriotas. Encarnaba el espíritu libertario, contando con protagonistas de su creación, como al propio San Martín, de quien se cree fue la idea principal. Ahorita voy a pasar también a leer algo de lo que él mismo proclamó en su momento. José Bernardo de Tagle y Portocarrero, Torre Tagle, José Mariano de la Cruz de la Riva Agüero y Sánchez, Riva Agüero, la Junta Gubernativa y el primer Congreso Constituyente. El banco tenía dentro de sus objetivos opacar antiguos establecimientos coloniales como la Casa de la Moneda, ya vamos a ver por qué. Lógicamente es indudable el papel fundamental del banco, que era un tema muy político y lógicamente para poder financiar a la tropa. En su momento dicha institución tenía lógicamente por esos intereses, y como era un periodo de guerra, en donde todo estaba en movimiento y no había nada definido, pues eso explica el corto tiempo que duró. Podemos hablar en términos prácticos, no propios, porque no sabemos exactamente en qué momento se acabó, que es una institución que básicamente duró poco menos de 2 años, pero comenzó a mostrar sus problemas de tipo, digamos, de emisión y de aceptación a los muy pocos meses de haberse creado. Como les decía, la idea de crear este banco pareciera que venía del propio San Martín. Y hay un tema muy importante a tener en cuenta que explica también la creación del mismo, y es que tanto Pasco como Potosí estaban en manos de los ejércitos realistas, lo que dificultaba de manera explícita que se sellaran barras de plata en la Casa de la Moneda de Lima. La necesidad de financiar la tropa era inminente, y el mecanismo de crear un banco que emitiera papel moneda parecía ser una solución lógica a esta situación. La primera presentación que se documentó sobre el banco la entregó en su momento el ministro de Hacienda del Perú, que era el doctor Hipólito Unanue, quien conocía muy bien la escasez del circulante y las precarias situaciones de las arcas, y fue quien hizo la presentación oficial. Sin embargo, me gustaría leer un manifiesto, una parte del manifiesto. El estado de nulidad en el que quedaron los fondos públicos y privados al retirarse el ejército español, tiempo en que la patria necesitaba de grandes erogaciones para caminar por el camino de la gloria y de la libertad del Perú,
me hicieron pensar en el establecimiento de un banco de moneda. Otro de los parágrafos reza: con el objeto de la elección del banco, hice formar una comisión de personas inteligentes que me presentará los planes que creyesen más apropiados a nuestra localidad y circunstancias. El propio San Martín, en esta declaratoria, hablaba de la temporalidad del banco. Ellos visualizaban esto como un mecanismo de financiar sus objetivos hasta que lograran llegar a los territorios ocupados por los realistas y poder tomar posesión del oro y la plata. En ese sentido, dijo o manifestó el propio San Martín, que avanzando las tropas de la patria, arrojarían al enemigo de los opulentos minerales y se extinguiría el papel con sus ricas explotaciones. Tal es la gran ventaja que presenta el Perú sobre los países de Europa. En sus guerras necesitan estos aumentar el papel subsidiario en la misma razón en que se prolonga la guerra, por no tener minas de donde extraer el oro y la plata para amortizarle. Empezar la guerra en el Perú, hacia la sierra, es comenzar a quitar el papel del círculo, porque es abrirse los depósitos fecundos de la plata para llevarla al cuño. Esto nos habla de su idea de temporalidad como medio de financiación a través de un banco. Hubo otras expresiones del propio San Martín que fueron consignadas en este folletillo que se llamaba Idea de un banco auxiliar de papel moneda para Lima, y hay otra parte que leeré que dice que el papel moneda es el objeto o arbitrio que propone esta comisión, imitando lo que han hecho los gobiernos más cultos en iguales circunstancias. Sus apuros han consistido especialmente en la falta de signo monetario representativo que debe canjearse por todas las especies vendibles y necesarias para sostenerse en la guerra. En su ejecución se imita a todas las naciones ilustradas que han usado y usan de este arbitrio en sus apuros. Claramente esto era una intención de formalizar, tratar de suavizar o de hacer entrar en razón, de socializar la existencia del papel y la tenencia de papel en lugar de las emisiones de oro y plata. El día en el que se presenta como oficialmente la apertura del banco fue en febrero de 1822. Sin embargo, un día antes ya había entregado 50.000 pesos a las arcas oficiales, lo que hace ver la necesidad de financiación. Por instrucciones del propio San Martín, el conde de Villar de Fuente fue nombrado como director, don Andrés Salazar como tesorero y don Antonio Álvarez del Villar en el cargo de contador. La junta directiva del banco nunca se creó, dada la efímera vida de dicho establecimiento y más allá de eso la cantidad de problemas que comenzó a tener desde que se instauró. La impresión de billetes se hizo en el propio local del banco y la realizaba un grabador impresor, quien además era el encargado de dar conceptos sobre las falsificaciones que comenzaron a llegar al banco ante tan deficiente calidad de impresión, un problema mayúsculo que tuvieron estas emisiones y que tuvo el banco. Dentro de las críticas de los detractores de la época, en cuanto al banco, se mencionaba que carecía de asientos en libros, que contabilizaran la cantidad de billetes legítimos emitidos y que lógicamente ponía en manifiesto el exceso de fabricación de estos, que uno de los grandes problemas de la emisión del papel es que si no hay un registro real y que se pueda verificar de la cantidad de papel emitido, pues nunca se sabe en realidad qué tanto papel se emitió. Entonces, esta fue otro de los argumentos que siempre complicó que existieran emisiones en papel moneda para la época de la independencia y posteriormente por muchos años también. En el año 1822, tan solo un mes de haberse establecido el banco, destituyen a su primer director, justamente relacionándolo con los problemas de la cantidad de emisiones que se hicieron porque no tenían un control. Esta destitución creó más pánico, más temor dentro de los tenedores de este tipo de emisiones, y en su lugar se nombró como director a don Isidro de Cortázar y Abarca, conde de San Isidro, quien en ese momento dirigía una prestigiosa casa de comercio. Por su parte existieron otros decretos, hubo una cantidad de decretos desde la fundación del banco que básicamente trataban de darle dirección. Del 7 y 16 de julio de 1822, que declararon los billetes del banco como de circulación pública. Y este tema es muy interesante porque esto hace que por primera vez en el Perú exista el curso forzoso. Supongo que la mayoría de ustedes saben qué es el curso forzoso, pero este tipo de medidas, por lo menos en el caso de otros países que he analizado como Venezuela y Colombia, fue muy compleja
y básicamente tenía que ver con obligar a las personas a recibir el papel moneda. Era una obligación, so pena de muerte en algunos casos, por lo menos de manera escrita, o de multas altísimas para presionar a que este tipo de emisiones fueran aceptadas entre el público. Leeré dos apartes de los artículos de estos decretos. El primero dice: el papel moneda que se ha puesto en circulación se admitirá en cambio sin quebranto alguno por el valor que representa para los habitantes del Estado. Y el artículo 2 dice: en las oficinas públicas se admitirá como dinero sonante en la proporción que está establecido, entendiéndose que para el pago de obligaciones contraídas antes del 1 de febrero, que fue la fecha de creación del banco, no era admisible en cantidad alguna, sino solo desde aquella fecha en que el gobierno cobraba y pagaba la mitad en papel y la otra mitad en numerario, que también fue una medida paliativa para tratar de que hubiera la aceptación de las emisiones en papel. El artículo 3 era netamente de carácter penal y básicamente buscaba que hubiera una presión adicional sobre las personas para que recibieran el papel moneda. El reglamento original del banco contempló dos tipos de emisiones. El primer tipo de emisión eran billetes de pago o papel sin premio. Circulaban a través de los suplementos o anticipos con la función fundamental de hacer pagos. Y el segundo, todavía no entremos en el segundo. En este primer tipo de emisiones, el banco autorizó 3 denominaciones. La de $1, 8 reales, que es la que hasta el momento, por lo menos yo he podido documentar, gracias a mi gran amigo César Corrales, que me proporcionó algunas imágenes que no tenía en mi poder. La de 10 pesos y 50 pesos que no se conocen, y más adelante veremos por qué. Básicamente fueron recogidas, destruidas en emisiones muy pequeñas que tenemos la oportunidad más o menos de visualizar. Si no a ciencia cierta, podemos darnos una idea más adelante con las emisiones que tenemos registradas. Por su parte, y entendiendo que estas primeras emisiones eran de denominaciones grandes, hubo una necesidad que fue manifestada mediante los decretos del 20 de mayo y 21 de julio de 1822, que se autorizara la emisión de emisiones fraccionarias con el fin de facilitar el cambio de las emisiones de mayor cuantía. En este sentido, nacen las emisiones de 2 reales y la de 4 reales, que son muy conocidas. Todos estos billetes son supremamente raros, difíciles, algunos más que otros, y más adelante hablaré de una teoría que seguramente los que más conocen sobre esto de mí me podrán corregir, pero bueno, lo veremos más adelante. Por su parte, existió un segundo tipo de emisión, que fueron los vales de premio. Los vales de premio eran papeles de inversión a corto plazo cuya función entregarse al público por conversión de los billetes del primer tipo, de la emisión de primer tipo. Tenían una vigencia no mayor a 1 año, que era el momento en que se debían amortizar por el método de amortización escalonada, que veremos más adelante. Para este caso se concibieron 3 emisiones. Creo que la de 1000 nunca se hizo, ahorita diré por qué lo creo, que fueron la de 100 pesos, que es el billete inédito que presentamos en la ponencia del día de hoy, la razón por la cual escogimos el tema, el de 500 pesos, que no conocemos, y como digo, el de 1000, que probablemente no se hizo, porque para el momento de la amortización, que debía ser a 1 año, o sea, 1 año después de la creación del banco, el banco tenía tantos problemas que es muy poco probable que se hubiera hecho una emisión de 1000. Tendría que haberse hecho 1 año después para cumplir con la amortización del año concebido en los decretos. La amortización de los billetes de pago establecía que la mitad del valor se debía convertir en billetes de premio de 100 pesos, que ganarían un 4% anual de interés. La mitad restante, el banco la entregaba en dinero en efectivo. Como hablábamos, siempre trataban que hubiera un pedazo en efectivo, un pedazo con estos títulos valor, billetes con vales, como lo llamemos, que debían entregarse en el primer trimestre del año. 30 de marzo, por su parte, la mitad del valor de estos vales de 100 se convertiría en vales de 500 con el premio del 5%, y por la mitad restante el banco entregaría dinero en efectivo en el segundo trimestre del año, 30 de junio. La mitad de dicho valor en vales de 500 se cambiarían por el que denominan pólizas de 1000, esto ya sería en diciembre, razón por la cual creo que nunca se hicieron, y de tal forma quedaba extinguida toda la deuda creada en el plazo máximo establecido de 1 año por concepto de billetes de pago y vales de premio. Al ver esto entendemos que los grandes tenedores de este tipo de emisiones eran necesariamente personas adineradas,
porque para que hubiera una conversión de las denominaciones pequeñas a un billete de 100, mínimo tendría que tener 100, pero como era la mitad, mínimo tenía que tener 200 y sucesivamente al de 500 y respectivamente al de 1000. Lo que quiere decir es que las personas no adineradas básicamente lo que tenían en su poder eran los billetes de baja denominación, y el problema mayúsculo fue para los grandes hacendados comerciantes, que eran quienes en realidad tenían o eran los grandes tenedores de este tipo de emisiones. De acuerdo con la Gaceta del Gobierno del 25 de mayo y 22 de junio del 22, los billetes de 4 reales comenzaron a correr el 27 de mayo de 1822. Se determinó que debían ser en la mitad del tamaño de los de 8 reales, con las precauciones convenientes para que el público los distinga y no sea defraudado, y los de 2 reales entraron en circulación desde el 1 de agosto de 1822. La impresión lógicamente era rudimentaria, como ya vimos, era una impresión básicamente hecha en un salón del establecimiento. Esto facilitó su falsificación masiva, que fue uno de los grandes problemas que tuvo desde el comienzo, desde sus inicios el banco, que lógicamente, aunque habían severas sanciones, pero de todas maneras era tan difícil distinguir un billete real de un billete que no lo fuera, que lógicamente se prestaba para que hubiera una falsificación masiva. Y uno de los apartes que trataba de contener esta situación decía: sería premiado al que denunciara al delincuente con 500 pesos luego que se compruebe el hecho, bajo la seguridad de que por motivo ninguno saldrá a la luz su nombre, y que a mayor abundamiento se le dará un documento que, sin designar la causa, se le declare por buen patriota y acreedor o a ser destinado o ascendido a su respectiva clase. En el mes de junio comienzan a aplicarse sanciones a quienes se resistían a recibir el papel moneda dentro de los términos descritos, curso forzoso. En el mismo mes, el propio director del banco se dirige al ministro Unanue manifestándole que las propias oficinas del Estado no querían recibir el papel moneda. Entonces, si comenzamos a ver esto, nos damos cuenta que si el propio Estado no recibía su propio papel moneda, era impensable que el público en general lo hiciera. Y que en cambio exigían metálico sonante, poniendo como ejemplo a la Alta Cámara de Justicia. Existieron decretos adicionales que trataban, como digo, de ser medidas paliativas para la aceptación de estas emisiones, medidas que claramente no fueron efectivas, ya que para el 24 de julio el gobierno ordenó al banco la suspensión de entrega del papel moneda a particulares, o sea, únicamente estaba tratando que circulara dentro de las entidades estatales, medida que reconocía los graves problemas al interior de la institución. El 13 de agosto de 1822, por primera vez, se decreta la extinción del papel moneda de la manera siguiente. Esto no se cumplió, pero se decretó desde ahí: que a fines de dicho mes de agosto los comerciantes comisionados para la extinción del papel moneda debían presentar en el banco de su giro 140.000 pesos consolidados en billetes del valor de 2, 4 y 8 reales. Interesante, lógicamente hablan de las cuantías pequeñas, porque las grandes iban a ser cambiadas por billetes de premio o el dinero efectivo para verificarlo a mayor brevedad, habiéndose escogido este tipo de billetes por ser el que corría en mayor cantidad y el que grababa más al pueblo menesteroso. Las cuantías grandes, los billetes de denominaciones grandes, estaban en manos de los hacendados. Previo a este decreto, que lógicamente no tenemos los datos reales, pero por lo menos hasta acá podemos ver cómo funcionaron las emisiones en cuanto a sus cantidades. Con fecha 8 de agosto, que fue cuando se pedía que se amortizara toda la emisión, la circulación de billetes y vales ascendía a 396.983 pesos, que se distribuían de la manera siguiente: billetes de pago de 50 pesos, 41 billetes. Y eso básicamente lo tomamos pues dividiendo la cantidad emitida y llegando al número. De 10 pesos, 2.209 billetes, pues son cantidades que son ínfimas y probablemente la razón por la cual no los conocemos. Billetes de pago 8 reales, 109.790, incluso casi que ni este existe. Billetes de pago de 4 reales, se conocen algunos más, aunque ahorita quiero dejar una inquietud, sobre todo para las personas que conocen este tipo de emisiones. Y billetes de pago de 2 reales, 449.004 billetes. En cuanto a los vales de premio, que también es una de las razones por las cuales probablemente no se conocían, para el valor de 500 pesos, al momento de esta amortización, únicamente 3 vales, y para los vales de premio de 100 pesos, que es la materia de estudio de esta presentación, 482 vales.
Estas cifras reflejan que los billetes de pago de menor cuantía representaban el 81.4% de la emisión y los de mayor cuantía, o sea, los vales de premio, el 6.08%. Los de mayor cuantía de la primera emisión, que son los de 10 y 50, el 6.08%, y los vales de premio, el 12.52%. Todas estas medidas de extinción de la moneda fueron de la emisión, fueron temporales, ya que hay registro de nuevas cuantías que se hicieron para entregarle al gobierno para seguir financiando su actividad. Ya siendo 21 de agosto de 1822, San Martín regresa de Guayaquil, dimite, se instala una junta de gobierno, y la parte interesante de acá es que uno de los primeros temas a tocarse fue cómo se iban a amortizar las emisiones que hizo el banco. Para esto, hubo una resolución legislativa el 19 de noviembre de 1822 que autorizó el rescate del papel con moneda de cobre. Para todos los que coleccionan monedas, es un tema interesantísimo. Se ordenó la acuñación de monedas de cobre de 1 y 2 reales del mismo tamaño de las de plata, pero del doble de grueso, fondo cóncavo, gráfila y cordoncillo, en la cantidad necesaria para poder cubrir el circulante en papel, poniéndolos a disposición del banco para su rescate. Teniendo en cuenta que dicha medida no era expedita, lógicamente no podían tener las monedas al otro día, tenían que esperar que las pudieran hacer, etcétera. No se detuvo la circulación de los billetes, por el contrario, se autorizó el uso del papel moneda por su valor representativo hasta el momento en que efectivamente se pudiera extinguir. Entonces, todas estas situaciones hicieron que, si bien había una iniciativa de amortizar el papel moneda, no se pudiera llevar a cabo, y lo que tenían que hacer era seguirlo emitiendo. Una cosa absurda, pero real. El propio cuerpo legislativo aprobó la solicitud de la Junta Gubernativa de aumentar la circulación de billetes en la cantidad de 101.400 pesos, con el objeto de que fuera solamente el Estado quien los utilizara, siendo advertidos por el director del banco, el conde de San Isidro, Cortázar, sobre la grave amenaza de una depreciación del papel moneda circulante, y manifestó: la dirección no puede ver con indiferencia el descrédito y repugnancia con que se gira el papel moneda en el público, dinamitada por la falta de amortización en el mes de septiembre, conforme al Instituto del Banco, y la de conocer que no solo no puede recogerse todo en el presente mes como se ofreció, sino que ha de circular hasta que se vaya recogiendo con la moneda de cobre. O sea, la dificultad de no tener la moneda de cobre hacía que se siguiera emitiendo el papel. El decreto del 31 de enero de 1823 reglamenta la circulación del cobre como el rescate del papel moneda, tanto la circulación del cobre como el rescate de las emisiones de papel, anunciando que la moneda circularía a partir del 1 de febrero de 1823, que fue básicamente un año después de la apertura del banco. Ya para el 21 de marzo se permitió a los deudores del banco pagar sus obligaciones con billetes. Todas estas eran medidas que trataban de hacer que las personas aceptaran la tenencia de este tipo de emisiones en papel. Entonces, trataron de que se habilitara a los deudores pagar propiedades adquiridas en remates, admitió imposiciones de censo sobre fincas del Estado, se prohibió la circulación de papel moneda pasado 40 días de la fecha por decreto, tampoco se cumplió, y que el papel que no hubiese sido amortizado se conservara por sus dueños con el resello. Y aquí es donde aparecen las emisiones que conocemos con el resello. El resello estaba tratando de darle legalidad a la emisión. Hubo otro tipo de medidas que trataron de crear confianza entre los tenedores del papel, como la de entregar 1.500 pesos diarios para la amortización sin la interrupción del mismo. Tampoco se cumplió, lo sabemos porque la primera entrega fue solo de 500 pesos, la tercera parte. Siendo 7 de mayo de 1823, ante la gran cantidad de billetes falsificados, se dispuso el resello de los circulantes, que fue lo que mencionamos ahorita. Básicamente lo que decía era que para que la autorización del papel moneda, que tanto ocupa la atención del gobierno, se verifique únicamente en el legítimo que ha salido del banco y solo pueda usarse de este por el corto término que es permitida su circulación, se les va a poner un sello. Entonces, aquí aparecen las emisiones selladas. En el de 2 reales pues no podemos ver el sello completo. En este que está aquí también, nuevamente agradezco a César por haberme permitido esta imagen que tengo acá. Aparece el sello completo y vemos esta emisión del de 4 reales, que es el que medianamente se encuentra, cuyo sello me parece sospechosamente falso. Más adelante vamos a ver por qué. Este sello se ve legítimo, parece un sello en tinta, estos sellos también. Este, por el contrario, parece un sello impreso. ¿Sí? Lo que pasa es que al no tener un registro claro de cómo debía ser el sello, era difícil llegar a una conclusión como esta, que lógicamente no tengo un soporte que
es una simple teoría. Pero más adelante vamos a ver por qué. Esta emisión, que es la que se ve de vez en cuando en subastas, aparece, etcétera, a mi juicio, por lo menos esta que tiene este sello como el que tengo acá, que además hace parte de mi colección, yo considero que es falso. Finalmente, y para acabar un poco como con la historia del banco, varios meses después de la destrucción de las matrices, impresoras de billetes y tras las medidas de Ribagüero, se logró amortizar el papel moneda en gran cuantía. El 9 de noviembre de 1823, Cortázar informa al presidente de la República, don Bernardo Torre Tagle, sobre el éxito de las medidas de amortización. Posteriormente, el 24 de diciembre del mismo año 1823, Torre Tagle ordena la incineración total del papel moneda en posesión del gobierno, escogiendo como lugar la Plaza de la Independencia y dando por definitiva la extinción del Banco Auxiliar del Papel Moneda del Perú, sin que se conozca una fecha exacta de su cierre. Lo que podemos decir es que las emisiones, en teoría, quedaron amortizadas el 24 de diciembre de 1823. Vamos a entrar ahora en materia, a analizar la pieza inédita que presentaremos el día de hoy. El vale inédito, los vales de premio como el presentado a continuación, como ya lo mencionamos, se entienden como títulos de inversión a corto plazo con interés que tenían como objetivo amortizar los de menor cuantía. Los entregaban por convención de los billetes de pago, obligando a su amortización en el plazo máximo de un año. El vale que vamos a presentar fue impreso sobre papel sellado, básicamente el papel sellado que aparece acá, habilitado para el año 1814-1815. Ustedes conocen mejor que yo, aquí hay un detalle un poco mejor del sello en el que del papel, perdón, sellado en el que se hizo el vale. Mide 31 centímetros de largo por 20.5 centímetros de ancho. En el anverso podemos ver el número que se le asignó, en este caso el número 161, correspondiente a los 400 y tanto que vimos en principio, o sea que está dentro del rango, y un número de folio que también utilizaron otro tipo de emisiones de la época contemporáneas, en el caso, por ejemplo, de Colombia y Venezuela. El vale reza que el Banco Auxiliar del Perú pagará 100 pesos y 4% más a la persona este año con fecha de 1822. Aquí digamos que hay una imagen del campo del vale, aquí la podemos ver un poco mejor. Sus firmantes, el conde de San Isidro, de izquierda a derecha, fueron firmando, que fungía como director del banco, don Isidro de Cortázar y Abarca, conde de San Isidro. Firma como conde de San Isidro. Esta fue la firma que en un principio no pude identificar de quién era hasta que pues me pude sumergir un poco en la investigación. Isidro de Cortázar pues fue un reconocido marino español, lógicamente hizo parte del movimiento independentista, aunque también leí dentro de toda la investigación que se decía en su época que era un patriota blando, ¿sí? Lógicamente hijo de español. La siguiente firma es la del tesorero, don Andrés Salazar, y firma del contador don Antonio Álvarez del Villar, y aquí está el vale. Este es el vale en su totalidad, todo el cuerpo completo, anverso, reverso. Algunas particularidades interesantes es que tiene unas viñetas más grandes del lado izquierdo, que miden 4 por 4 centímetros, que concuerdan con algunos de los reversos, bueno, con la mayoría de los reversos de las emisiones que conocemos, sobre todo la de 8 reales, un peso. Traté de hacer la tarea de mirar qué diferentes letras se conocen, pero son tan pocos los billetes de un peso que la verdad pude ver 3 o 4, entonces, pero bueno, por lo menos aquí podemos ver más, ¿sí? Básicamente estas viñetas pues tienen, además de las letras que evidentemente se ven, paisajes alegóricos, y hay otra serie de viñetas interesantísimas que son las del lado derecho, miden exactamente la mitad, 2 por 2 centímetros, aquí está el detalle de las que hacen parte del vale, y aquí está el detalle del sello utilizado por el banco. La nitidez de este sello nos permite, o por lo menos me hizo pensar, que esos billetes de 4 reales que aparecen con ese sello impreso no son legítimos, porque los que sí tienen un sello similar son los de denominaciones más pequeñas, que usualmente están cortados por ser billetes tan pequeños, excepto el pliego que gracias a César pudo obtener. Entonces este es el sello, claramente es un sello en tinta. Un tema interesantísimo que además de todo cumple con
con lo dispuesto en otras emisiones de la época por los patriotas, es que era un vale completamente endosable, y esto lo sabemos porque este vale está endosado. Si el vale presentado nos permite asegurar que era endosable por su tenedor. Fue emitido originalmente a don Manuel José de Sola en julio de 1822, quien a su vez lo endosó con fecha de agosto 1 de 1822 a don Ramón Navarrete. Este es un hallazgo importante que lógicamente, básicamente, nos abre nuevos horizontes para futuras investigaciones. Y hasta aquí mi presentación. Si alguien quiere observar el vale, aquí lo tengo, para que lo puedan mirar. Si quieren, tal vez afuera, o más tarde, no sé, en temas del tiempo. Y me queda pues agradecerles a todos por su tiempo, por su atención. Agradeciendo, como en todas mis presentaciones, a mi hija Manuela, que está por allá, la coleccionista más joven, investigadora más joven. Sí, Andrés, acá. Andrés, a mí un tema que me inquieta aquí es el tema de la falsificación. Vos que has investigado este tema, ¿podrías recrearme el mundo de un falsificador de este tiempo? Porque yo trato de imaginarlo y me cuesta. ¿De dónde saco el papel? ¿Dónde saco la tinta? Los que están involucrados con este tema, ¿son cómplices de los que hacen la labor legalmente? ¿O cómo era este mundo? Pues lógicamente todo esto son conjeturas, no hay nada que pueda mostrar, pero lo que te puedo decir es que el papel era papel sellado de la época, ¿sí? Entonces el papel ya lo tenían, lógicamente lo podían adquirir. En cuanto a las tintas y demás elementos, pues yo creo que debemos tener en cuenta, hablando ya de Colombia, porque pues no soy un experto en Perú, y es que existía un comercio paralelo con Inglaterra que permitía que todo lo que no pudiéramos recibir de los españoles lo recibíamos de los ingleses, en el caso de Colombia por Mompox, razón por la cual los momposinos fueron los primeros en declarar una independencia absoluta. O sea, ellos eran los que manejaban todo el contrabando proveniente de países como Inglaterra, y esto les permitía tener cierto acceso no solamente a herramientas, sino también a elementos como la tinta que les permitiera hacer este tipo de falsificaciones, que son muy fáciles de hacer. Eran de verdad falsificaciones muy fáciles de hacer. Las emisiones que hizo Francisco de Miranda pareciera ser que nunca pudieron ser falsificadas, pero era porque tenían algunos elementos de control en números, en diferentes folios, en la manera como se guardaban, la manera como se llevaban a los libros, pero este tipo de emisiones no la tenían, esto era un pedazo de papel, ¿sí? Entonces básicamente eso hacía que fuera muy fácil, al igual que las emisiones de Mompox, que al no tener este tipo de elementos de seguridad eran muy fáciles de falsificar. Eduardo, alguien que le alcance por favor el micrófono a Eduardo. Gracias. Muy interesante, Andrés, tu trabajo de esto, y justamente mirando las imágenes de las letras, siempre se decía que eran cartillas como los que usan en los colegios con las letras, pero aquí es obvio que no tiene un orden y que no tendría ningún sentido que fuesen cartillas, porque no hay ABCDE, sino que van cambiando, no hay ningún orden en las letras, ¿no? Sí, estaba tratando de poner las letras, pero no, ya no se mueve. Bueno, pero eso yo creo que es un dato bien interesante, porque se descarta eso, ¿no? Esa cartulina con esas imágenes, como solo conocíamos los de 4 y 8, 4 y los de 2 cortados, y con la tira esa que publica Camprubí, ¿no? Que es la que te has puesto ahí, siempre decíamos, bueno, debe ser una cartilla, pero ahí está obviamente que no hay ningún orden. Eso así es. Gracias, Eduardo. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Ah? ¿Dónde lo conseguiste? Recuerda que somos cazadores de tesoros. Esa es mi respuesta. Fue buena. Gracias. Sí, ok. Buena. Gracias, Andrés.